Dios bendiga, hermanos. Por favor, abran sus Biblias a Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, versículo 12. Padre Celestial, de acuerdo con la oración de Fidencio, pedimos que nos llenes de nuevo en tu Espíritu Santo, para que tu palabra nos siga transformando a ser más como tu Hijo Jesús, que Él sea glorificado en este mensaje en nuestras vidas, porque es en el nombre de Él que oramos. Amén. Amén. Hermanos, de nuevo es un privilegio poder estar juntos en la casa de nuestro Señor. Estamos por ver Éxodo capítulo 20, versículo 12, otra vez. Les expliqué hace 8 días de que pues llegando a preparar los sermones, me di cuenta de que hace 8 días tenía 3 sermones para este versículo. Y en vez de predicar los 3 en un domingo, decidí pues dividirlos entre el domingo pasado, hoy y en 8 días, si Dios permite. Entonces vimos hace 8 días y volvemos a ver Éxodo 20, versículo 12, que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hace 8 días enfocamos en este verbo honra y vimos, según Efesios capítulo 6, que se trata de la obediencia, que quiere decir obedece a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. También lo vimos de acuerdo con Proverbios 2, versículos 1 a 5, para poder entender que esta obediencia no es simplemente haz lo que te diga yo, sino que se hace en un contexto, un trasfondo de la enseñanza de la palabra de Dios por los padres a sus hijos. Es decir, los padres están repitiendo la palabra de Dios a sus hijos. Entonces, cuando los hijos les obedecen, están pues obedeciendo a Dios también, porque los padres están simplemente repitiendo la palabra de Dios. Y así entrenamos a nuestros hijos a honrar no solo a nosotros los padres, sino a honrar a Dios también. Pues estuvimos hace 8 días y si quiere escuchar el sermón está en Facebook como los otros sermones. Hoy queremos volver a ver esta palabra honra, a este mandato honra, y sobre todo hoy queremos ver el aspecto económico de honrar a nuestros padres. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, no solo está hablando de la obediencia a su palabra, sino que también está hablando de honrarlos en cuanto a apoyarlos para asegurar que tienen lo suficiente en la economía en su vejez. Y uno dirá, pues, ¿de dónde sacaste esta idea de este versículo, pastor? Pues viene de la enseñanza de nuestro Señor Cristo Jesús. Nuestro Señor Cristo Jesús enseñó sobre este mandamiento. Y para allá vamos en Mateo capítulo 15, versículo 1. Sigan al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 15 y versículo 1. Mateo capítulo 15, versículo 1. Todos lo encontraron. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan.
Entonces llegan estos escribas y fariseos de Jerusalén, de entre los de más autoridad en la religión judía, para hacer una pregunta a Jesús. Pero noten que esta pregunta no es para que sean informados. Como que, Jesús, queremos saber por qué pasa esto, sino que es una crítica. Están criticando no solo a los discípulos del Señor Cristo Jesús, están criticando al Señor. ¿Por qué tus discípulos quebrantan, no respetan, violan la tradición de quiénes? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de quiénes? De los ancianos, es decir, de nuestros antepasados, de nuestros padres, nuestros abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, los abuelos de los tatarabuelos. Estos ancianos nos han enseñado que nos lavemos las manos cuando comemos. Antes de comer hay que lavarse las manos. Era para ellos un asunto de purificación. La idea era que pues cuando pasen un día en el mercado o en donde sea, puede ser que tocan algo religiosa o ritualmente impuro. Y luego, si tocan la comida, para ponerla en la boca, todo el cuerpo se va a quedar contaminado. Entonces, como para prohibir esto, para prevenir en esto, antes de comer tenían que lavarse las manos para quitar toda impureza y luego podían comer. Noten que es cuestión de respetar a los ancianos, a la gente de edad, a nuestros antepasados. Y llegan a Jesús con esta queja. Tus discípulos no es solo que no se lavan las manos antes de comer. Sí es un asunto de que Jesús va a hablar más tarde en este capítulo. Pero más que todo, el primer tema de que va a hablar Jesús es esta crítica indirecta o directa a Jesús. Ustedes no respetan a los ancianos. Ustedes no honran a los ancianos, porque los ancianos, los antepasados, nos han instruido que nos lavemos las manos antes de comer. Pero tú, tus discípulos, ¿qué hacen? No respetan. Y es por esto que en el versículo 3 llega Jesús a mencionar lo que menciona. Llega directamente a esta acusación de que no honra a la gente, a los antepasados o a los ancianos. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan qué? El mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahora, hay un mandamiento que dice que se tiene que lavar las manos antes de comer. Tal vez en la casa tuya hay, pero en la Biblia no hay este mandamiento. Y lo que dice Jesús es que señala, hay algo más importante que la tradición de los ancianos. Algo más importante que el qué decir de nuestros antepasados, que son los mandamientos de Dios. Y Él lo torna en una crítica para ellos. Porque también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición. Dice, ustedes han puesto la tradición a un punto más alto, superior a los mandamientos de Dios. ¿En qué sentido? Versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, ¿qué mandó? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces vamos a fijarnos otra vez en este verbo honra, este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué más? Dice luego en Éxodo 21:17, el que maldiga
Wow, es el opuesto de honrar, ¿verdad? El maldecir a alguien, claro, es el opuesto. El que maldiga al padre o a la madre, ¿qué le pasa? Muera irremisiblemente. Si uno maldice a su padre o a su madre, debe morir, según la ley judía. Entonces, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. Entonces, ¿qué hacen los fariseos y los escribas? Versículo 5. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Entonces, según Jesús, ¿qué dicen los fariseos? Que algunos entre ellos dicen, mire, sí, hay que honrar a tu padre y a tu madre. Pero si tú decides, mi ofrenda, el dinero con que ayudaría a mis padres, voy a dar en ofrenda a Dios. ¿Qué decían los fariseos y los escribas? Está bien. Claro, no hay que dar el dinero a ellos, porque es tu ofrenda a Dios. Lo que enseñaban los fariseos y los escribas era, mire, tiene un dinero limitado, ¿verdad? Tus padres están en necesidad, pero ¿por qué dar el dinero a ellos? Dáselo en ofrenda a Dios. Dios es más importante que tus padres, ¿verdad? Da el dinero en ofrenda a Dios. ¿Y qué dice Jesús? Ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios. Mírelo de esta forma. Entre los 10 mandamientos, claro que estamos en el 5º, hay un mandamiento que dice que hay que dar una ofrenda a Dios. No. Uno de los 10 mandamientos dice, hay que dar el diezmo. No. No hay ninguno de los 10 mandamientos que dice, da una ofrenda a Dios, da el diezmo a Dios. ¿Hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre? Sí. Dice Jesús, así han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. Dice, ¿qué mandó Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Y si ustedes llegan a decir, no, ese dinero que iba a ser de ayuda para tu padre y a tu madre, dalo en ofrenda a Dios, estás desobedeciendo a Dios al dar esta ofrenda a Dios en vez de sus padres. ¿Qué significa esto de honrar a su padre y a su madre? Según Jesús acá, significa el cuidarlos económicamente, el tener lo suficiente para poder sostenerlos en su vejez cuando ellos ya no pueden trabajar más. Si padecen necesidad y usted tiene con qué ayudarles, manda a Dios, no, dame una ofrenda. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Escúchenlo otra vez, porque parece ser al revés de lo que esperamos, ¿verdad? Versículo 3. Respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Porque Dios mandó, ¿qué mandó Dios? Honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. Pero, versículo 5, ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte.
Es decir, los fariseos está bien, dalo en una ofrenda a Dios. ¿Qué importa si tus padres tienen que padecer necesidad? Será seguramente culpa de ellos. Hay que dar su ofrenda a Dios. Dice Jesús, así han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. ¿Y cómo les llama en versículo 7? Hipócritas. ¿Por qué les llama hipócritas? Porque ¿con qué actitud llegaron a Jesús a criticarle? Tú y tus discípulos no honran a la gente de edad, no honran a los ancianos, no honran a nuestros antepasados, porque ellos dijeron, lávense las manos antes de comer, y ustedes no se lavan las manos antes de comer. Es una falta de respeto a la gente de edad. Dice Jesús, ¿quiere hablar de respeto y honra a la gente de edad? Muy bien, ¿qué dicen ustedes? Da una ofrenda a Dios, ¿sí? Puede decir a sus padres, pues el dinero que sería para tu apoyo, papá o mamá, este dinero es mi ofrenda a Dios. Lo siento mucho, tú no te quedas con nada, voy a orar por ti. Y dice Jesús, esto no es honrar a tus padres. ¿Qué mandó Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Y esta honra incluye el tener, el ayudarles económicamente en su necesidad. Entonces dice, hipócritas. Creen que respetan a los ancianos por lavarse las manos antes de comer, pero a la vez demuestra una maldición hacia ellos para decir, mire, papá, mamá, me gustaría darte bastante dinero, pero tengo que darlo en ofrenda a Dios. Hizo que qué hipocresía cuando Dios ha mandado honra a tu padre y a tu madre, si estás utilizando este dinero no para sus deleites, sino como ofrenda a Dios. Uno diría, es ofrenda a Dios, está bien. No, según Jesús es desobediencia. Hay que primero honrar a los padres con el dinero antes de dar una ofrenda a Dios. ¿Tiene sentido? Por eso dice Jesús para terminar, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Dicen que tienen mucho respeto a la gente de edad, a los ancianos, y así dicen ellos. Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice que han tomado los mandamientos de hombres y los han enseñado como si fueran mandamientos de Dios. En realidad, dice Jesús, los fariseos y los escribas no tenían corazón para Dios. Estaban inventando, levantando cosas, poniéndolos como de más importancia, al punto que decían que está bien desobedecer los mandamientos de Dios y no honrar a los padres con el dinero que necesitan. ¿Tiene sentido hasta ahora? Para resumirlo, ¿qué es más importante para Dios? ¿El hecho de que usted ayuda a sus padres en su necesidad económica o el hecho de que usted da el diezmo o una ofrenda en una colección en la iglesia? Que ayude a los padres. Esto es más importante. Que los padres, que los abuelos tengan lo suficiente para vivir. Esto es más importante que dar su ofrenda a Dios, según Jesús en este pasaje. Ahora, pregúntense, en muchas iglesias, ¿cómo se predican del diezmo? Obligatorio.
¿Qué dice Jesús? Honra a tu padre y a tu madre. Esto es más importante. Impresionante. Como vamos viendo, esta idea de honra a tu padre y a tu madre es mucho más grande, extensa y gloriosa que lo que originalmente pensamos cuando decimos que honrar a tu padre y a tu madre es obedecerles, nada más. Según Jesús, a esta parte económica que está con el honrar a tu padre y a tu madre. Y esto fue mandado por Dios, está entre los 10 mandamientos, es uno de los principales. Hay que proveer económicamente para sus padres cuando no pueden. ¿Tiene sentido? Vamos a ver otro pasaje de la Sagrada Escritura que también habla de esta idea de honrar en el aspecto económico. 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 3. Entonces de Mateo vamos hacia las cartas del apóstol Pablo a 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 3. Ahora el asunto es un poco diferente, en que el apóstol Pablo está dando instrucciones a la iglesia por medio de Timoteo. Está hablando de cómo la iglesia ayuda a la gente en necesidad económica. Y como sabemos del libro de Hechos, igual como 1 Timoteo, una de las cosas que hacían frecuentemente las iglesias era tener colecciones o ayudar o repartir comida a los pobres, a los necesitados, en particular a las viudas, porque las personas más vulnerables económicamente en esta sociedad eran las viudas y los huérfanos. Entonces las iglesias, por el amor del Señor Cristo Jesús, ayudaba especialmente a las viudas, hasta les repartían regularmente la comida, según Hechos capítulo 6, para asegurar que las viudas tenían lo suficiente para comer. Y Pablo ahora habla de algunas reglas que la iglesia debe tener en su ayuda de benevolencia a las viudas. ¿Entienden? Versículo 3 entonces. Dice, honra a las viudas, que en verdad lo son. Cuando dice honra a las viudas, ¿quiere decir obedece a las viudas? ¿Quiere decir que las viudas lleguen a dirigir a todo en la iglesia y pues poner a todos en su lugar? No. ¿En qué sentido quiere decir honra a las viudas? Está hablando de la provisión económica. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. La idea es que pues puede haber algunas viudas en la iglesia que dicen que sí, queremos ser parte de la lista de distribución de comida también. Y uno le pregunta, ¿tiene necesidad de comida? No, tengo suficiente, solo no quiero gastar el dinero. Dice el apóstol Pablo, no, esta no es la idea. La idea es ayudar a los que son viudas de veras, en el sentido de que tienen necesidad, que no tienen el esposo ni los hijos para proveer por ellos, son viudas en realidad en este sentido, pues por favor pongan ellas en la lista, es lo que va a decir. Pero si alguna viuda tiene ¿qué? Hijos o nietos, ¿qué tienen que aprender los hijos y los nietos? A ser piadosos para con su propia familia. Fíjense qué descripción tan interesante. Porque cuando dice ser piadosos, si nada más hablamos de ser piadoso, ¿en qué imagina usted?
El ser piadoso, típicamente, por lo menos en lo que pienso yo, si alguien dice que a esta persona es muy piadosa, pienso en alguien que ora regularmente, alguien que asiste a los cultos en una iglesia regularmente, alguien que es piadoso, hace su lectura de la palabra de Dios, alaba a Dios, tiene estas prácticas devocionales personales. Yo diría, esta persona es una persona piadosa. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? La persona piadosa provee económicamente para sus padres. Así lo describe. Aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia. Es decir, si una viuda llegara a la iglesia de Timoteo queriendo recibir una distribución, Timoteo o los otros líderes la entrevistaría. Y una de las preguntas sería, ¿tienes familia? Sí, tengo unos hijos. Entonces, hay que ir a ellos primero para que tengan suficiente comida. No venga a la iglesia. Nosotros estamos para ayudar a las viudas de veras, es decir, las viudas que no tienen nadie para apoyarles económicamente, las viudas abandonadas, si tiene otro medio para tener la comida, por los hijos o los nietos, que ellos aprendan a ser piadosos con Dios. ¿Cómo van a ser piadosos con Dios? Por proveer por ti. Una viuda que les dio vida, que los crió, ellos tienen que aprender a ser piadosos contigo primero para la gloria de Dios, y así pues la iglesia ayuda a las viudas que son viudas sin ningún recurso, sin ninguna posibilidad de proveer por sí mismas. ¿Tiene sentido? Note también cómo lo describe en el resto del versículo 4. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿Qué hicieron los padres a los hijos? Trabajaron por ellos, les proveyeron lo que necesitaban, la comida, la ropa, la instrucción, porque no podían pues ni vestirse cuando eran pequeños y todas estas cosas. Los padres han invertido por años en estos hijos, y ahora que los padres, las viudas en este caso, están en una situación en que ellos no pueden por sí mismos, ¿quiénes deben ayudarles? ¿Quiénes deben estar primero en la fila para ayudarles? Los hijos deben estar primero en la lista para ayudarles cuando los padres están en necesidad. Y mire cómo lo pone al final del versículo. Porque esto es lo bueno y ¿qué? Agradable delante de quién? Delante de Dios. Pause un momento ahí. ¿Quieres hacer alegre al corazón de Dios? Provee por tus padres. Esto es lo que quiere decir. Es agradable a Dios. Cuando Dios ve a uno que provee por sus padres en necesidad, el corazón de Dios se alegra, se goza. Si quiere dar sonrisa a Dios, honra a sus padres en su necesidad económica. Esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Es decir, esta es la clase de viuda a que va a ayudar la iglesia. La que no tiene hijos, no tiene nietos, no tiene descendientes, está sola y está entregada, es devota a Dios. Entonces la iglesia le puede ayudar a ella. Versículo 6, pero la que se entrega a los placeres, una viuda que
pues está disfrutando la vida, que tiene todas las comodidades y que vive bien. Dice, no, pues la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Espiritualmente está muerta. No debe esperar ninguna ayuda de la iglesia. Y pues por eso entendemos que cuando los hijos ayudan a los padres económicamente, no es para que los padres salgan en fiesta cada viernes. Ustedes, otros que no están acá, me han contado de experiencias que a veces los padres en su país de origen están y exigen un dinero para poder salir a tomar o salir a fiestas o salir a bailar o lo que sea. Dicen que los hijos tienen el dinero y que no estamos hablando de estas cosas. Y pues lo que les recomiendo a base de estos versículos es que no les ayude en estos casos. Sí, si tienen una verdadera necesidad de comida, denle lo suficiente para que coman bien, para la renta, para las otras cosas, las cosas necesarias. Y claro, cuando somos generosos a los necesitados, vamos a hacer errores a veces. Algunos entre ustedes me han contado de cómo que tenían un hermano, por ejemplo, que decía que iba a levantar un negocio, que necesitaba herramientas, que por favor le mandara tal cantidad de dinero y hasta le puede mostrar los recibos. Mire, compré las herramientas, pero cuando uno lo visita, encuentra que ha vendido todas las herramientas para comprar alcohol y todos los días se emborracha, y que uno puede en su generosidad tomar decisiones que uno diría, fue una pérdida de dinero. Pero ¿cuál fue nuestra intención? Honrar a Dios. Y este dinero que les envió era el dinero de Dios. Y si lo malgastaron en el alcohol, ¿a quién tiene que rendir cuentas? ¿A usted o a mí? No, a Dios, porque es el dinero de Él que estamos repartiendo. Entonces, por favor entiendan que no estamos hablando de simplemente dar el dinero a los padres cada vez que piden o para que piden por cosas frívolas o sin importancia. No, estamos hablando de verdadera necesidad. Cuando los padres están en necesidad, ¿quiénes deben estar primero en la fila para ayudarles? La iglesia. No. ¿Quiénes deben estar primero en la lista para ayudarles? Los hijos, exactamente, los hijos. Versículo 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Por eso lo estoy predicando. Por esto este domingo está dedicado al tema de la provisión financiera a los ancianos, porque la palabra de Dios dice a Timoteo, a mí y a todos nosotros, nos manda enseñarlo. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Esta persona no es cristiano. Puede decir con la boca que es cristiano, se puede identificar como cristiano, pero si tiene familiares que están padeciendo necesidad y ellos tienen los recursos para darle, pero dicen, no, es mi ofrenda a Dios. No, es para otra cosa, para otro proyecto. Ha negado la fe. Y no solo esto, es peor que un incrédulo. Imagine, un incrédulo merece la condenación eterna. Entonces, ¿qué merece la persona que tiene con qué ayudarle a los padres y no lo hace? Peor que incrédulo. Hasta los incrédulos saben que hay que cuidar a sus padres. Noten un detalle más. ¿Quiénes
tienen que honrar a los padres de esta manera. Los hijos. ¿Y quiénes más? Y los nietos también. ¿Quién lo habría pensado? Que los nietos también deben encargarse de esta necesidad junto con los hijos para asegurar que los ancianos en su familia tengan lo suficiente para poder sobrevivir, para poder pues tener lo suficiente para la renta, para la comida, para estas cosas básicas. Los hijos y los nietos también. Ahora, ven la palabra nietos, otra vez en versículo 4. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primero a ser piadosos. Ven la palabra nietos. ¿Qué significa esta palabra nietos? Significa nietos, los hijos de los hijos, ¿verdad? Sí. Pero en el griego tiene una extensión de definición que no tiene en el inglés y en el español. Puede significar también los sobrinos o los hijos de los sobrinos. No necesariamente tiene que ser siempre la familia, la descendencia directa. Puede ser que esta viuda es una tía abuela que nunca tuvo hijos. Entonces, los sobrinos serían las personas para ayudarle a ella económicamente. Así tiene significado, la extensión de significado, esta palabra en el griego incluye también a sobrinos y a los otros, no tiene que ser de descendencia directa. Entonces uno empieza a evaluar, entonces tengo una responsabilidad ante Dios de asegurar que mis padres tengan lo suficiente para poder vivir. Amén. Sí. Y mis abuelos también. Y mis tíos, abuelos también. Y esta familia extendida, sea quien sea la persona que es de nuestra familia, y aunque no soy descendiente directa de ellos, es de mi familia. Si esta persona está en necesidad, tengo la obligación ante Dios de ayudar en la provisión por esta persona. Y si no lo hago, ha negado la fe. Es peor que un incrédulo que no ayudaría a persona en esta necesidad. ¿Tiene sentido? Es bien impresionante lo que enseña la palabra de Dios en cuanto a la provisión entre las generaciones. Que los padres sí ayudan a los hijos y los hijos están vigilando, hasta los nietos están vigilando para asegurar que estos padres en su vejez tengan lo suficiente para poder vivir, y no solo estos, sino los miembros de la familia extendida, que ellos también tengan lo suficiente. Ahora, ¿por qué? Bueno, permíteme hacer una pregunta. Si hay alguien de la tercera edad que se ha quedado solo o que vive solo y está en necesidad económica, ¿quiénes le deben ayudar? Los hijos, nietos, los otros familiares, sí les deben ayudar. ¿Estamos de acuerdo con esto? Así dice la palabra de Dios. La razón por la cual enseño esto, hay dos razones por las cuales les enseño esto. Primero, para asegurar que nuestra mentalidad, las obligaciones que nosotros reconocemos estén de acuerdo con la palabra de Dios. Pero también les enseño esto por dos razones más. Primero, la cultura
en que vivimos nosotros, la cultura norteamericana, no piensa según estas reglas. Le doy un ejemplo. Hace unos años me tocó hacer un estudio con una pareja y la esposa era norteamericana, nació acá en Estados Unidos, pero de una familia de Centroamérica. Hablaba español perfectamente bien, había salido en viajes en su país de origen, era completamente bilingüe, bicultural, entendía perfectamente bien la cultura norteamericana y la cultura centroamericana y estaba en su salsa en las dos culturas. Y le pregunté a ella, si tus padres te pidieran un préstamo, ¿se lo daría? Ella dijo inmediatamente, sin pensarlo dos veces, sí. Si mis padres me piden un préstamo, claro, se lo voy a dar. Estaba casada con un norteamericano anglo de la cultura mayoritaria acá en Estados Unidos, que no habla español, pero pues era esposo de ella. Y le pregunté a él, si tus suegros te pidieran un préstamo, ¿qué harías? Él pausó. Y dijo, bueno, pues querría saber cuánto necesitan, para qué lo necesitan, que esto y el otro. Y esto no es para criticarle. Esta es la forma típica de pensar de nosotros los gringos. Le pregunté después, le dije, si tu mamá te pidiera un préstamo de dinero, vamos a decir unos $500, ¿se lo darías? Pausó otra vez. Pues supongo que necesito saber para qué lo necesita y términos de pagarme de vuelta. No, y sabía, yo no lo estaba criticando. Y le dije, ¿tu mamá alguna vez te pediría dinero? Él dijo, no, nunca. No solo esto, le pregunté antes de esta conversación, ¿se te ha ocurrido alguna vez que tu mamá te pediría dinero? Me dijo, no, nunca. Este joven tenía unos 25 años de edad. Nunca, jamás se le habría entrado en la mente la idea de que sus padres le pedirían dinero por algo. Ni se le ocurrió, porque en la cultura norteamericana, los padres proveen todo. Los padres dan. Los hijos son los que necesitan préstamo. Los hijos pues piden a los padres los préstamos, pero nunca, jamás se le ocurre la idea de que mis padres pedirían dinero de mí. Y le pregunté, si tu mamá te pidiera dinero mañana, ¿qué pensarías de ella? ¿No pensarías que ella se ha convertido en vagabunda? Él me dijo, sí. En realidad, la única razón por la cual puedo entender que mis padres me pidieran a mí dinero sería por su propia irresponsabilidad, que ellos no han manejado bien sus finanzas y ahora se han metido en problemas tan difíciles que llegarían a mí a pedir dinero. Y muchos padres preferirían pedir de cualquier otra persona menos los propios hijos. Que esto sería una vergüenza para muchos padres norteamericanos. Ahora, ¿por qué les cuento esto? ¿Para criticar un lado u otro? No. Sino para que seamos inteligentes a reconocer, vivimos en dos culturas muy distintas
distintas en cuanto a su entendimiento de entender este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Ni se les entra la idea, un norteamericano típico de la cultura mayoritaria, que sus padres le pidieran dinero, que ellos, claro, entienden que al final de sus vidas, si los padres no tienen suficiente para mantenerse de su propia voluntad, los hijos sí les podría ayudar. Pero que los padres pidan esto, nunca, jamás. Y no solo esto. Bueno, ahora, por ejemplo, pues mi suegra ahora es viuda. Tiene 91 años de edad. Entonces ya ha trabajado, han organizado por décadas sus finanzas para mantenerla ahora que es viuda. Mi suegro falleció en enero y pues ahora ella se ha quedado sola, pero están todos los hijos averiguando, investigando, asegurando en cuanto al sustento económico de ella. No tienen que donar nada, porque ya todo está arreglado. Todo fue arreglado hace décadas y ella está viviendo bien. Y los hijos han tomado conciencia de que su responsabilidad es asegurar que su mamá tenga lo suficiente para vivir. Entonces le han ayudado en cuanto a las decisiones financieras, porque a la edad de 91 años y estar en el internet, pues esto es un lío tremendo. Entonces los hijos le han ayudado bastante. Y les aseguro que los nietos, que la mayoría de ellos tienen ahora 35 años de edad o mayores. Algunos son mayores de 40. A los nietos ni se les ha ocurrido meterse en ese asunto. Porque la mentalidad norteamericana es que los hijos se encargan de esto y nosotros los nietos llegamos a la casa de la abuela, ¿para qué? Para las fiestas del Año Nuevo, para la Navidad, para el Día de Acción de Gracias. Estamos para recibir regalos, recibir los préstamos, recibir. Que ellos participen en el sustento económico, esto ni entra a su cabeza. Entonces, ¿qué aplicaciones tenemos de esto? Primero, que todos nosotros nos demos cuenta que vivimos en dos culturas muy diferentes en cuanto al manejo de las finanzas, especialmente para los familiares en necesidad, y que sus propios hijos están recibiendo otro entrenamiento diferente que la suya. Puede ser que usted decía que sí, pues claro, mis padres me han pedido dinero, yo les he enviado dinero y que claro que sí, tenemos conversaciones abiertas sobre el dinero. Sus hijos no están siguiendo este modelo, porque sus hijos son norteamericanos, en cuerpo de hispanos en muchos casos. Y pues la idea y sus nietos aún más van a seguir el pensamiento norteamericano, porque es la cultura de su formación, de su educación, y van a pensar en estos asuntos como norteamericanos probablemente. ¿Y qué hacemos? Les enseñamos la palabra de Dios para honrar a los padres y para decirles, habrá oportunidades tal vez en el futuro cuando yo tengo necesidad. Hijo, les va diciendo desde los 4 o 5 años de edad, hijos, ¿a quién debo acudir si estoy en necesidad económica en mi vejez? Y los niños pueden leerlo y entender, sí, te voy a ayudar a ti, papi o a mami. Abue, te ayudo a ti
así es, nos toca enseñar esto porque la cultura fuera de la iglesia no va a decir nada sobre este asunto. Y vamos a encontrar que, pues, por las generaciones, si no les damos la instrucción de la palabra de Dios, van a estar en desobediencia a la palabra. ¿Tiene sentido hasta este punto? Y ahora llegamos a lo más importante de este sermón. ¿Qué es lo más importante de este? Pues espero que todos entendamos de la obligación de proveer por nuestros padres o los tíos abuelos y las otras personas de la familia para asegurar que viven bien. Espero que entendamos esto de acuerdo con la palabra, pero hay algo más importante para que lo hagamos con gozo. Y se encuentra en un versículo en 2 Corintios, de 1 Timoteo a la izquierda, unas cartas, para llegar a 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios 8, 9. Para que veamos que nuestra actitud en cuanto al dinero, que no sea la actitud norteamericana ni la actitud hispana, sino una cristiana, la actitud cristiana. Fíjense, según 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, lo que el Señor nuestro Jesucristo hizo por nosotros. 2 Corintios 8, 9. Todos lo han encontrado. Dice, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuántos acá conocen la gracia de nuestro Señor Cristo Jesús? Si usted es salvo por gracia, por la sangre derramada en la cruz, usted ha conocido esta gracia. Gloria a Dios. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese cómo describe esta gracia ahora. Que por amor a ustedes, ¿cómo se hizo? Se hizo pobre. Se hizo pobre por amor. Impresionante. Tal vez pensamos que uno es pobre por la falta de oportunidades económicas. Uno es pobre por las irresponsabilidades de su vida. Sí, uno puede ser pobre por estas razones, pero el Señor Cristo Jesús se hizo pobre. Escogió, tenía la opción, ser rico o ser pobre. Voy a escoger ser pobre. ¿Qué le motivó? El amor. Por amor a nosotros, el Señor Cristo Jesús se hizo pobre. ¿Cómo se hizo pobre? Pues el Señor Cristo Jesús estaba encargado de todo el universo antes de ser encarnado, antes de venir acá a la tierra. Tenía constantemente la adoración de todos los ángeles. No hubo ninguna falta, ninguna necesidad. El Señor Cristo Jesús estaba en lo más rico y poderoso. ¿Y qué hizo? Se hizo pobre. Vino a vivir acá en la tierra, no como un rey, no como un rico, no como un hombre de negocios. Vino como un hijo de una familia que tuvo que salir del país de su origen para vivir en Egipto y para poder sobrevivir allá en otra cultura, hablando otra lengua por años, esperando la muerte de un rey para que volvieran a su provincia de origen. Él se hizo pobre por amor a nosotros, para experimentar lo que nosotros experimentamos, para sufrir igual como nosotros sufrimos. Pero en todo esto, para obedecer perfectamente la voluntad de su Padre, de una manera que ninguno de nosotros pudimos hacer. Se hizo pobre por amor a nosotros. ¿Y cómo terminó esta pobreza?
terminó en la cruz, donde perdió la única pertenencia que tenía, su túnica, y perdió su vida por amor a nosotros, para morir por nuestros pecados en la cruz, para tomar el castigo que nosotros merecíamos. Se hizo pobre por amor a nosotros, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuéramos, ¿qué? Enriquecidos, para que nosotros tuviéramos algo que no era nuestra, la vida eterna, para que tuviéramos algo que no merecíamos, la aprobación de Dios, para que tuviéramos nosotros una relación estrecha y abundante y viva con el Padre. Él se empobreció para nuestra bendición. ¿Ven la conexión? Cuando honramos nosotros a nuestros padres, en el sentido económico, cuando hacemos otras clases de decisiones que nos empobrecen aún por amor a los otros, para que los otros sean beneficiados, para que los otros sean levantados. Cuando hacemos esto, estamos manifestando este mismo amor del Señor Cristo Jesús. Estamos decimos, Señor, no puedo copiar lo que tú hiciste. Pero en este pequeño rincón de mi vida, en ayudar a mi tía abuela que está en necesidad, quiero imitarte a ti, Señor Cristo Jesús. Estoy tan agradecido por la gracia que tú me has manifestado en empobrecerte para bendecirme a mí, que yo también voy a tomar lo que para mí es de mucho valor. Sería muy lindo tener un nuevo iPhone o pues tener un nuevo aparato o tener unas vacaciones. Sería muy lindo tener estas cosas, pero me voy a empobrecer para que tal persona sea bendecida. Porque tú me has mandado. Honra a tu padre y a tu madre. Los voy a honrar entonces, Señor Jesús, con gozo, porque manifiesto. Me has dado la oportunidad de manifestar el mismo amor que tú has tenido por mí cuando te hiciste pobre para morir en la cruz por mí. Gracias, Señor. Y esta es la clase de ofrenda que agrada a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque derrumba los límites que nosotros ponemos a la generosidad, los límites puestos por las culturas en que nacimos o por las razones que sea, tú nos has manifestado tu incomparable generosidad a nosotros en tu Hijo Jesús y nos has dado oportunidades para que nosotros manifestemos tu amor hacia los otros también, empezando con nuestras propias familias. Ay, Padre Celestial, por favor, ayúdanos a recordar estos pasajes cuando nos toca enseñar a nuestros hijos la generosidad a los otros miembros de la familia. Y de poder entrenarlos por los años, por las décadas, a no solo pensar en sí mismos y en su carrera y en la casa y el carro que deseen algún día, sino que piensen en los otros familiares, los otros de otras generaciones, los otros que no tienen las mismas oportunidades que ellos para poder sostenerse,
Por favor, Padre Celestial, danos sabiduría para ver estas oportunidades, para que nuestros hijos no piensen ni según la forma norteamericana, ni según la forma hispana de pensar en las finanzas, sino que piensen de acuerdo con tu palabra y que manifiesten también esta generosidad sorprendente, radical, contracultural, para que el nombre de tu Hijo Jesús sea elevado en alto, no solo en nuestra generación, sino en las generaciones por venir también. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra suficiente. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.